Listo, doctor. Ya, perfecto. Bien, aquí quedamos. Estábamos viendo el concepto de lo que era la leptina. Esta leptina, como recordatorio, es una hormona de saciedad. Es decir, las personas delgadas comen y se llenan. Los que estamos con sobrepeso tenemos una alteración de leptina, tenemos una disminución de leptina. Entonces, esta disminución de leptina hace que nosotros tengamos mucho apetito y engordemos. Los pacientes delgados manejan muy bien este concepto de leptina. La leptina promueve la reducción de la ingesta energética por medio de una señal de saciedad en el cerebro. Es decir, en la medida que uno va engordando, menos leptina, menos saciedad. La hormona estimula el hipostato hipotalámico enviando una señal en que existe tejido adiposo suficiente, provocando, por lo tanto, reducción en la ingesta de alimentos y aumento del gasto energético. Entonces, esto es un concepto. ¿Qué pasa con el paciente con insuficiencia renal? Los pacientes renales no tienen apetito. Es porque este es su valor de leptina, está ahí presente. Les quita el apetito, el tejido celular subcutáneo se va diluyendo, porque la misma leptina produce termogénesis y consecuentemente hay disminución de peso y de grasa corporal. Entonces, los pacientes renales casi todos son bien delgados. Entonces, esto es importante que lo... Un ratito, por favor, voy a recibir una llamadita, ¿ya? Hola, doctora. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le fue? Oiga, le cuento que un tumor de recto, lo que pasa es que yo le hice tacto, ¿no es que le dije antes? Sí. Y se palpaba el tumor, se palpaba la masa bien bajo, como unos 7 centímetros más o menos. O sea que alcanzaba el dedo. Sí, tocaba. Y todo se sentía la mucosa llena de nodulaciones. Ah, Entonces, es un tumor bajo de recto y sigmoide tomaba toda esa parte. ya, ¿era la imagen que nos mostraron? Voy a mandar una foto del Ya, hígado. ya, perfecto. Era bienísimo, ahí una masa, era un TU yo creo que la metástasis, pues no, Claro, la metástasis a hígado. ya. Ahora, ¿estaba obstruyendo completamente el recto? Sí, sí, no había pasaje, estaba ya distendido todo el colon, pero había materia fecal, no era mucho, pero estaba lleno de gas. Era un dólico colon, claro. Estaba lleno de heridas técnico. Ah, Y caramba. ahí, pero como era delgado, no me costó bajarlo. Y ahí le hizo una transversostomía y una fístula mucosa del muñón. ¿A qué se refería Del otro muñón esa distal, fístula mucosa? ¿cómo? Ese concepto de la fístula mucosa que le hicieron, ¿a qué se refiere? O sea, que el muchachito que tiene, que normalmente nosotros cerramos, este, es la parte de donde está el tumor, dejamos un margen, digamos, de unos 10, 15 centímetros, porque el tejido dañado está acá más abajo, medio que uno lo tocaba de todingo, se friable, se deshacía. Ah, ya, ya. Ok, Entonces, doctor. esa parte del puñoncito donde se cierra, digamos, Hayan hecho una fístula. Una ostomía. Ah, Para que la presión que sigue acumulando el moco, ¿no? El cono, ajá. como está trancado abajo, más por donde pase, lo abre. Entonces, que salga nomás Por afuera. que salga nomás para afuera. Claro, claro. Oiga, qué bien que se haya resuelto el problema. Bueno, por lo menos hicimos la emergencia. Sí, pues el doctor Aguilar ha pedido valoración por cirugía porque no confía en su cirujano. No, ¿qué son ustedes? Oiga, han estado hoy día miércoles, fungitivos han estado hoy día, ¿no? No, Bueno, sí, hoy día han venido así. Bueno, pero se resolvió el problema, eso es lo importante. Esa imagen que nos mostró el colega era el tumor, ¿no? En la tomografía.
que yo entré y les dije que la habían tocado, Sí, bueno, se sentía y el débito, así rápido era, ya, sanguinolento, ya. Ahora, ese tipo de rápido. esas obstrucciones ¿es una suboclusión o una oclusión total? ¿Cómo se define eso? No, pues ya oclusión total, ya, pues, porque seguramente él a poquito se le fue cerrando, Ajá, entonces que ya lo que él comía, cierto, ya no, o sea, el paciente no comía ya ese día, claro, y estaba con náuseas y vómitos porque porque ya todo lo estaba, estaba. así es, así es. Ya, doctora, Entonces, era distensión por, no tenía tenía materia fecal, pero no era mucho. pero Era en átomo se veía como mucha materia fecal, ¿no? Se veía. pero no era mucho, más era pero bien delgadito, o sea, como un hilo de perforarse. Ya. ¿Tiene fotos? Sí, se lo voy a pasar. Ok, listo, doctora. Ya. Abajo no me pasaron. Bueno, pero Pero que se lo voy a enviar. ya, doctora, listo. Gracias. Ya, pues, Ya, ya, gracias gracias. por llamarme. Hasta luego. Doctor, una Bueno, consulta, va a disculpar que lo corte. Entonces, los síntomas del síndrome urémico se relacionan a la sumatoria de todas esas sustancias, ¿no? No solamente es de la urea. exacto, Por- exacto. Porque le Pero, digo porque cuando, bueno, caí en diálisis y todo ese tema, estaba en estadio 3, no tenía manifestaciones, síntomas. Pero ya cuando llegué al estadio 4 ahí sí tuve manifestaciones, síntomas de golpe, creo que fue por hipercalemia, agarró y me dio calambre, empecé con calambre y terminé con parálisis por una semana. entonces hizo una Ahí ya hipocalemia severa. sí, me hicieron reposiciones, todo eso y sí mejoré, digamos. Pero Pero eso fue sí, antes de la cirugía sí, fue antes de la cirugía. y estaba con diuréticos. No, no tenía retención de líquido, no tenía nada, no tenía síntomas, doctor. Ya, Como le digo, fue raro, se sorprendieron eso los doctores porque fue así de golpe. ya. Empecé con primero empecé con así como hormigueo en todo el cuerpo, hormigueo en todo el cuerpo, un día antes, al siguiente día, al amanecer con calambres, eso me despertó, me quise parar de la cama y casi me voy de cara, y yo me asusté. Bueno, dije, supongo que es por lo que me estoy despertando, ¿no? Y ya agarré y ya me paré todo para ir a lavarme los dientes, la cara. Di 3 pasos y ¡blum! Me fui, ya no me levanté más. Ya. Claro, pero Solamente eso era, podía hablar y respirar, pero no podía mover lo demás. ahora, eso le sucedió ¿cuántos meses antes de la diálisis? Mm, no, fue por eso, como le digo, fue así a lo rápido. No fue, digamos que, fue esa manifestación de síntomas. Me hicieron todas las reposiciones, todo eso, creo que tenía acidosis metabólica, todo eso me corrigieron todo eso. A las 2 semanas mejoré y de ahí no hubo ni un síntoma. Pero ya me hicieron por los estudios, todo eso, vieron que la creatinina estaba, si no me equivoco, estaba entre 2 y 15 y la urea estaba arriba de 200, así que me dijeron Ya estaba, hemodiálisis. ya estaba urémico, ya estaba en fase urémica. Sí, Ahora, no y es ya con normal, perdón, para el curso, no es normal que el paciente en fase urémica debute con hipocalemia. Lo que nosotros vemos es más hiper, ¿ya? O sea, como regla, digamos, es hiper. Ahora, lo que le sucede a su compañero es que al caer el potasio, hay una alteración en la motoneurona. Es decir, no hay liberación de acetilcolina y es por eso que cuando usted se para, no puede sostenerse. No puede mover ni las manos siquiera, ni las piernas, no se mueve nada, apenas pestañea uno cuando las hipocalemias son severas. Entonces, en este caso usted debuta con hipocalemia, pero no es la regla, no es la regla. ¿Y usted enflaqueció? Sí, después sí, pero eso fue enflaquecí cuando, eso también fue raro porque ahorita viendo en lo que dice acá, producto de la lectina, fue cuando ya entré en diálisis, no fue en ese proceso antes de diálisis, que fue un mes que duró. Ya, pero que también quede claro que si estaba con 200, ya empezó a perder el apetito, ¿no? Sí, Ya. Ahora, ¿y perdió grasa corporal? O sea, ¿realmente enflaqueció? sí, porque llegué a pesar 50 kilos. Ya. ¿Y ahora cuánto está?
Estoy pesando 58 ahorita. Ya con el trasplante y todo eso, sí estoy Claro, pesando ya 58 recuperó. kilos. Sí. Ya. Si le hubieran hecho un dosaje de hormona paratiroidea, esto está elevadísimo y esto es lo que está produciendo resorción ósea y lo que se conoce con el nombre de eh, osteoporosis. Ahora, aquí tenemos los fibroblastos. El factor de crecimiento de fibroblastos está relacionado con la enfermedad mineral ósea, la acumulación de de paratormona y el envejecimiento prematuro del árbol vascular. O sea, aquí, digamos, el paciente hace una aterosclerosis. A eso se refiere con el envejecimiento del árbol vascular en esta temporada cuando está en fase urémica. Y esto es lo más preocupante del paciente renal crónico. Señores, anoche me llegó una paciente, sexo femenino, de Trinidad, que estaba en fase dialítica, había hecho 9 diálisis y tenía un catéter ahí en el cuello para dializar. Estaba séptica la señora, 24.000 blancos, sepsis, presión arterial baja, taquicardia, leucocitosis, todos los criterios de sepsis. Ah, frecuencia respiratoria elevada. Y uno dice, ¿por qué los pacientes renales se infectan más fácilmente que los no renales? Por esto, porque estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas inhiben la quimiotaxis. O sea, no se olviden que recordando un poquito los primeros capítulos que vimos, para que haya fagocitosis, tienen que haber factores quimiotácticos, ¿verdad? Esto se reduce por estas cadenas ligeras y consecuentemente estos pacientes son muy susceptibles de infecciones. Entonces, esta es una de las cosas que nos persiguen permanentemente, PTH elevado, infecciones frecuentes, porque su sistema natural de defensa de quimiotaxis se encuentra totalmente disminuido. Todas estas alteraciones provocan, junto además de las alteraciones de hemostasis de líquido extracelular, ácido base electrólico, una alteración clínica característica denominada, todo esto lo que se conoce con el nombre de síndrome urémico. A ver, en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas y el equilibrio de ácido base, la homeostasis del agua y de los electrolitos se mantienen intactas hasta fases avanzadas de la enfermedad renal crónica, ya que las nefronas funcionantes remanentes se adaptan para compensar la destrucción progresiva del parénquima renal. Las alteraciones hidroelectrolíticas no aparecen hasta que el filtrado glomerular se encuentre disminuido por debajo de 10 ml. O sea, realmente este riñón la lucha, ¿no? Pero ya para entrar en una fase ya de hipervolemia es que se han agotado todas las nefronas que tiene ese paciente. En la insuficiencia renal crónica etapa 4, 5, la adaptación renal, otra vez miren, menciona la palabra la adaptación renal, a las cargas y deprivaciones de sodio son lentas, de tal forma que la ingesta aguda de sodio expandirá el volumen extracelular, elevando la presión arterial y predisponiendo al edema pulmonar. A ver, ¿qué significa esto de acá? De que eh, eh, las deprivaciones de sodio son lentas, de tal forma que la ingesta aguda de sodio. Estos pacientes, digamos, se les da un deseo, quieren comer chorizo. El chorizo es un producto que tiene exagerada cantidad de sal. Entonces, su sistema, como ya no hay natriuresis, este chorizo no se va a excretar esta sal, va a haber retención de agua y consecuentemente puede tener edema agudo de pulmón, por el que es uno de los motivos frecuentes de consulta. Al contrario, si se restringe rápidamente la sal en la dieta, el riñón no podrá reducir la excreción de sodio lo suficiente para evitar una contracción de volumen extracelular y podría desencadenar una mayor caída de la velocidad de filtración por un mecanismo de insuficiencia prerenal. Entonces, si ustedes se fijan, es complicada la situación, ¿no? Porque por un lado reducimos sodio, por otro lado podemos hacer que el paciente tenga su insuficiencia renal crónica agudizada con una insuficiencia prerenal. O sea, esto realmente es bastante complicado en el paciente.
La excreción de potasio renal se realiza fundamentalmente gracias a la secreción en el túbulo colector cortical y a la acción estimuladora de aldosterona. Sí. Este mecanismo permanece intacto en situaciones de filtrado glomerular inferiores a 10. Sin embargo, si se interfiere con la actividad de la secreción de aldosterona por drogas, por losartán, por epinephrine, habrá menos aldosterona circulante y se activa y se predispone a la aparición de hipercalemia. Entonces, si yo le bloqueo, digamos, le doy una espironolactona, que es un bloqueante de aldosterona, estos pacientes, la aldosterona hace que secrete potasio, ¿no? Y si yo le bloqueo la aldosterona, no va a haber secreción de aldosterona y consecuentemente no de potasio. Al consumir sal light, la sal dietética, y otro es el problema de las frutas y que el potasio, como el paciente está comiendo sal con baja cantidad de cloruro de sodio, la gente compra sal de potasio. Entonces ahí es otra de las causas por las que el paciente nos va a debutar con hiperpotasemia. ¿Qué respecto a la osmolaridad del medio interno? 299, 304, la osmolaridad se mantiene intacta también hasta que el filtrado glomerular muy reducido debido a que la respuesta hipotalámica de la sed, de la neurohipófisis y la osmolaridad plasmática no alteran la insuficiencia renal. Sin embargo, también aquí la adaptación renal al transporte de agua se ve comprometida progresivamente de tal forma que ya con un filtrado de 25 ml las diferentes osmolaridades urinarias de la orina mantienen concentrada y máximamente diluida. A ver, esto de acá es algo que lo vemos con mucha frecuencia. Este concepto de acá se mantiene intacta y también este filtrado glomerular muy reducido debido a que la respuesta hipotalámica y la lipófisis hormona antidiurética a la osmolaridad plasmática no se altera en la insuficiencia renal. Sin embargo, también aquí la adaptación renal al transporte de agua se va comprometiendo progresivamente de tal forma que ya con un filtrado de menos de 25 ml, las diferencias de osmolaridad urinaria de la orina máximamente concentrada y máximamente diluida es muy baja. Es decir, ¿se acuerdan que les comenté hace rato que una de las funciones del riñón era la capacidad de concentrar orina? Entonces, antes de que estemos en fase urémica, ya con un filtrado de menos de 25, que sería estadio 4, ya el paciente va a tener una alteración en la concentración de orina. La regeneración del bicarbonato plasmático ocurre en paralelo con la secreción proporcionales desde las células del número túbulo. Estos protones son mayoritariamente capturados por aniones fosfatos y por la formación de amonio intratubular. En la enfermedad renal crónica se reduce tanto la filtración de fosfatos como de la capacidad de síntesis de amonio y de manera paralela la caída del filtrado glomerular de tal forma que en la insuficiencia renal crónica en etapas 4 es frecuente observar acidosis metabólica con anión GAP elevado. A ver, esto está un poquito chino. ¿Qué sucede en condición normal? Para que entiendan el concepto que se acaba de mencionar. En condición normal, aquí voy a dibujar una nefrona. Esta nefrona, aquí tengo el glomérulo, va a filtrar ¿cómo es fosfato PO2? Acá. Va a filtrar un fosfato. Aquí. ¿Alguien no tiene a mano, podría alguien ayudarme a conseguir una imagen de la secreción de fosfato? Ahí en un libro de fisio. Quiero que esto lo vean bien. ¿Alguien puede enviar una imagen? ¿Sobrecarga de qué autor? No, en el capítulo en fisiología, hay
secreción de hidrogeniones, secreción de fosfato, absorción de bicarbonato. Secreción de fosfato y formación de amonio. ¿Alguien puede buscar? Que quiero que esto no lo aprendan de memoria. Doctor, encontré algo, a ver, lo voy a mandar al grupo. A ver, por favor. ¿Lo enviaron? Sí, doctor, ya le llegó, creo. Vale, lo miro. Deme un segundito. Deme un segundito nada más. Y lo voy a mirar. A ver. Ah, es esto. Esto está bonito. Ya. Está bonito. Está bien eso que enviaron. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí. Esta imagen es importante. ¿Qué ha pasado? ¿Están reproduciendo algo? ¿Está grabando? Sí, doctor, sigue Ya, grabando. ya, escuchen esto para que lo entiendan. Ya, acá. Esta es la célula tubular. Miren, este es el líquido intersticial. Luz tubular. Aquí está el fosfato de sodio. ¿Lo ven? Este fosfato de sodio, miren, esto es fisiológico. Se absorbe y se secreta un hidrogenión. Y ahora, este fosfato, miren este de acá, este se va a unir acá. Y ahora tengo esta fórmula. El, he aumentado la secreción de hidrogenión como fosfato de sodio. ¿Qué pasa con este sodio acá? Intercambia con potasio, ¿cierto? Ahora, por otro lado, aquí yo tengo dióxido de carbono más agua. Esto se une y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, vean acá, se disocia en bicarbonato que se absorbe y se secreta hidrogenión. Entonces, sé qué es lo que se dice en teoría. Por cada hidrogenión que se secreta, nosotros absorbemos un bicarbonato. Este es el concepto que quiero que se lleven. Por cada secreción de hidrogenión, absorbemos un bicarbonato y esto es una manera de compensar como fosfato. Ahora, no sé en qué anda. Ahora, acá. Aquí tengo la otra imagen. Esto ya es como glutamina. La glutamina está en la célula tubular. Miren, se disocia. Y aquí yo tengo una molécula de 2NH4 y otra de 2NH4. Dando lugar al NH4, que es este de acá. Y bicarbonato. ¿De dónde aparece el bicarbonato? Este NH4 se secreta, miren, se secreta y se va a unir con lo que vendría a ser cloro. Y paralelamente vamos a absorber un sodio. Pero la glutamina, vean ustedes, cuando se disocia, tiene la formación de bicarbonato. O sea, una glutamina es un bicarbonato con NH4 para excretar. Aquí estoy excretando 4 hidrogeniones.
Entonces, la glutamina se metaboliza en la célula dando lugar a un NH4 y a un bicarbonato. ¿Ok? El NH4 se excreta en la luz mediante el intercambio con sodio. Acá, miren, cotransporte de sodio y se secreta el NH4. Por cada molécula de glutamina metabolizada se produce y se secreta NH4 y se devuelve, miren, a la sangre bicarbonato. Entonces, bajo este concepto que hemos repasado, ahora va a ser más fácil entender esto. La regeneración del granito plasmático ocurre en paralelo con la secreción de protones de la célula luminal. Sí, porque han visto que cada vez que secretamos hidrogeniones, ustedes han visto, ahí se están absorbiendo bicarbonato. Eso es lo que nos mostró la imagen. Estos protones, esto es para referirse al hidrogenio, son mayoritariamente capturados por aniones fosfatos y por la formación de amonio intratubular, el NH3. Entonces, el NH3 es el amonio intratubular. En la enfermedad renal crónica se reduce tanto la filtración de fosfatos como la capacidad de síntesis de amonio, de manera paralela a la caída de la filtrado glomerular, de tal forma que en la insuficiencia renal crónica, en etapa 4 o 5, es frecuente acidosis metabólica. Entonces pregunto, ¿por qué acidosis metabólica? La respuesta está acá. Eh, se reduce tanto la filtración de fosfatos como la capacidad de síntesis de amonio. Porque para que haya amonio, ¿qué tenía que haber? Teníamos que secretar fosfatos. Los fosfatos se unían al NH4 y los fosfatos también se unían a la secreción de hidrogeniones, ¿no ven? Entonces, si yo no estoy secretando, no estoy filtrando fosfatos, no voy a poder absorber bicarbonato. Entonces vamos a empezar a entrar en una acidosis metabólica. ¿Preguntas de esta parte? ¿Alguna pregunta? No, doctor, está todo claro. Si yo les dijera, Doctor, explíquenme. doctor, va a Sí. disculpar. ¿Será que podría repetir lo de hace rato, la excreción de fosfato? ¿Por qué, Claro, digamos, o sea, sí. una acidosis metabólica? Eh, a ver, quiero que... ¿quién me anota esto? Se reduce la filtración de fosfatos como la capacidad de síntesis de amonio. ¿Alguna nota? Ya, doctor. Ya. De manera paralela a la caída de la filtración glomerular. Eso anota. Y ahora, para que lo comprendan, venimos a esta imagen. Acá. En esta imagen que tengo acá, dice amortiguación de iones de hidrógeno secretados por el fosfato filtrado, el HPO4, ¿no ves? Fosfato de sodio filtrado. Observe que se devuelve un nuevo ion bicarbonato a la sangre por cada fosfato. Mire, esto es lo fisiológico. Filtramos fosfato, se absorbe sodio y se secreta hidrogenio. Y aquí tengo ahora un ácido, un, 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 un fosfato acidificado, acá. Porque esto va a venir acá, miren. ¿Lo ven? Cómo estamos secretando hidrogenio. Entonces, la primera cosa, cuando se filtra el fosfato, yo excreto hidrogenio y ¿qué gano? Un bicarbonato. Ahora lea el concepto, por favor, la persona que le dije. Le dije a un compañero que anote. Sí, doctor. Se reduce tanto la filtración de fosfato como la capacidad de síntesis de amonio de Ya, manera punto, paralela. punto. Si vemos, si yo en la insuficiencia renal crónica no tengo fosfato,
Fíjense, en la insuficiencia renal crónica, esperen un segundito. Aquí están viendo, para que no aprendan de memoria. En la insuficiencia renal crónica no hay esto, en la luz tubular. Por lo tanto, no va a haber ganancia de bicarbonato. No va a haber secreción de hidrogenión, consecuentemente acidosis metabólica. ¿Ahí lo entendieron ahora? ¿Jóvenes me Sí, escuchan? doctor. Ya. Ahora, el otro concepto. Este concepto, acá. NH4, 2NH4. Aquí tengo yo una molécula de glutamina que se fragmenta en 2NH4 y dos moléculas de NH4 y dos de bicarbonato. Bien. Aquí yo tengo NH4, miren cómo se excreta y se absorbe sodio. Entonces, la glutamina se metaboliza en la célula al NH4 y bicarbonato. Miren ustedes, se excreta un NH4 y se absorbe bicarbonato. El NH4 se secreta en la lumen de intercambiador de sodio, acá. Por cada molécula de glutamina metabolizada se producen y secretan NH4 y se devuelve a la sangre bicarbonato. Entonces, acá este es el relacionado con el amonio. Entonces, en el marco teórico teníamos nosotros acá la caída de la filtración glomerular ya reduce la síntesis de amonio. Consecuentemente, vamos a observar una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Ahora sí, ¿no? Nutrición. Ya hicimos un adelanto en la insuficiencia renal respecto a nutrición. Dijimos que el paciente va a tener una disminución de leptina, por lo tanto no va a tener apetito y va a estar enflaquecido. La alimentación permite la generación de energía y la síntesis de moléculas útiles para desarrollar la vida, sí. Las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono y los lípidos, no pueden almacenarse como grasa corporal. Por lo tanto, la carga nitrogenada derivada de ellas, al no poderse eliminar en situación de insuficiencia renal crónica avanzada, tenderá a acumularse en el plasma. Lo mismo que los protones provenientes del metabolismo intermedio. En esta situación de escasez de proteínas, el organismo reduce el catabolismo proteico de tal forma de ahorrar aminoácidos para destinarlo a la síntesis de otras proteínas. Esta capacidad de ahorro de aminoácidos se ve reducida en condiciones de acidosis metabólica crónica. Causando por la activación del sistema proteolítico de la proteona de la generación de citoquinas proinflamatorias que en conjunto determinan el catabolismo proteico. La verdad es que la letra borrosa no me permite sacar un criterio. Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito. Estoy en la página 429. Acá. Página 429. En situaciones de escasez de proteínas, el organismo reduce el catabolismo proteico, sí, de tal forma de ahorrar aminoácidos para destinarlo a la síntesis de otras proteínas. Esta capacidad de ahorro se ve reducida en condiciones de acidosis metabólica crónica. Bien. A ver, por ejemplo, ¿qué es otra proteína?
Otra proteína podría ser la albúmina. Otra proteína podrían ser las inmunoglobulinas. Entonces, en condición fisiológica, nuestro organismo cuando está frente a una disminución de proteínas, reduce el catabolismo proteico, o sea, evita que las células se disgreguen, las proteínas se disgreguen. Entonces, se reduce el catabolismo proteico. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, esto va a estar alterado. ¿Por qué? Porque el paciente está en una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica es la que va a alterar la síntesis de proteínas. O sea, la misma acidosis altera esta situación de tener como emergencia aminoácidos para la síntesis de proteínas. O sea, el paciente está con menos albúmina, no está sintetizando adecuadamente ni albúmina, ni inmunoglobulina, o sea, todo lo que sea la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se va a activar el sistema proteolítico de la ubiquitina y proteasona y la generación de citocinas inflamatorias que en conjunto determinan catabolismo proteico y reducen la masa magra. Entonces, estos pacientes, como no hay proteínas circulantes, ¿de dónde van a sacar las proteínas? Del músculo. Entonces, primero que no le estamos dando mucha proteína al paciente. Y segundo, está apareciendo un catabolismo proteico. Y aparte de eso, el paciente no Doctor, tiene. yo pasé al grupo una imagen mejor que esta del libro de Sonia Kuzmin. ¿Ya? A ver, vamos a ver, espérenme. Ah, caramba, está bueno esto. Esto ya está en Books Médicos, el libro. Yo lo tengo, puedo pasar al grupo, no me acuerdo dónde lo encontré, pero lo tengo. Ya, páselo, porfa, para que lo tengamos bonito esto. ¿Ya? A ver, vamos a hacer así. Está viendo, ¿Ya lo pasó? puede pasarlo ahorita. Ya. Aquí está la imagen que su compañera nos está facilitando. Entonces, se genera un estado de proteólisis y la formación de esta sustancia. Ahora, el problema está que se están generando citocinas proinflamatorias que, miren, está determinando más catabolismo, o sea, más reducción de proteínas de los músculos. Por lo tanto, se reduce la masa magra. El efecto, ya habíamos visto esto del efecto anorexigénico por la leptina, que se acumula como una toxina urémica. Es fácil entender que los pacientes nefrópatas crónicos padezcan de desnutrición proteica. Sí. Nutrición. La alimentación permite la generación de energía y la síntesis moléculas útiles para el desarrollo. Sí. Las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono y lípidos, no pueden almacenarse como grasa. Ah, esto ya vimos. Esto ya vimos. Esto ya vimos. A ver, ¿qué tengo acá? Aquí tengo anemia, la masa A. Un detalle. Para que se sintetice glóbulos rojos, yo necesito de eritropoyetina, de vitamina B12, de ácido fólico. Si estos elementos están reducidos, no hay síntesis de eritropoyetina.
Entonces, a los pacientes renales crónicos, semanalmente se les inyecta eritropoyetina, se les da vitamina B12, ácido fólico, para la síntesis de glóbulos rojos. Entonces, esa sería la introducción. Lo que por las células peritubulares se detecta una menor oxigenación relativa. Estas células secretarán la hormona eritropoyetina que actúan promoviendo las diferentes maduraciones de células rojas. Esto es lo normal. En contraposición, si las células detectan una hiperoxia relativa, potencialmente derivada del aumento de flujo sanguíneo ocasionada por una menor perfusión de las nefronas, es posible que se reduzca. Aquí está. Esto es presente, no hay eritropoyetina o ha disminuido. Para que la eritropoyesis estimulada por la eritropoyetina tenga lugar adecuadamente y se incremente la masa eritrocitaria, se requiere también ácido fólico, lo que les dije, y vitamina B12. Entonces, estos pacientes tienen una reducción de eritropoyetina, consecuentemente la anemia. El consumo inapropiado de proteínas de hierro y vitaminas desencadenarían la anemia y se va a generar un fenómeno de anorexia. Bien, vamos a quedar hoy hasta acá. Y quiero felicitarlos públicamente por su brillante examen que han dado en el capítulo de arritmias. Los felicito, de verdad que ha sido impresionante. Hagan lo mismo para los otros temas. ¿Listo? Bueno, este lunes ya nos veríamos en clase. La voy a reprogramar el segundo parcial. Vayan por favor estudiando, métanle todo el esfuerzo para que den un brillante examen y así ya les sea más fácil de aprobar la materia. Listo, doctor. ¿Ya? Entonces, deje de grabar lo que está haciendo y